El crecimiento de una planta en primavera requiere de una serie de cuidados, riego, abono y temperatura. ¿Los trasplantes son ideales realizarlos en esta fecha? Un especialista en la materia nos visita, el doctor Planta, el ingeniero agrónomo Juan Ignacio Villegas. A quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, muchas gracias. En Gracias una por- mañana primaveral. Tal cual, tal cual. Arranca la primavera y nos agarra la loca que queremos, bueno, renovar el jardín, poner nuevas plantas, más color. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Es como el gimnasio, ¿no? Exactamente. Siempre nos acordamos al último. Pero hablemos después de eso. Vamos con las plantas. Bueno, siempre, Ninguno por de los supuesto, temas es muy fuerte, te aclaro. Bueno, no importa, no importa, pero siempre hay que tenerlo presente que para uno tener y abordar la primavera de la mejor Exacto. manera, siempre hay que dedicarle un tiempo, 15 minutos por día, siempre digo yo, que de paso nos vienen bien para distraernos, para despejarnos, echar ese cable a tierra, prepararlo durante todo el año. Pero bueno, entrada a la primavera siempre nos da la loca o el apuro por salir a hacer lo que no hicimos durante todo el año. Exacto, el Bueno, 21 de septiembre queremos tener el Ah, jardín por ya supuesto. listo, pero bueno, hay que darle tiempo. Por supuesto, hay que ponerse a trabajar, salvo que tenga la oportunidad de contratar un jardinero que le mantenga sus plantas, ¿no? Bueno, siempre se sugiere en esta época abonar como corresponde. De hecho, se sugiere siempre venir con un plan de abono, de fertilización en las plantas, para que entre en esta época del año donde tenemos mayor precipitaciones, donde tenemos mayor condiciones óptimas para las plantas, para el crecimiento, y donde vemos esta explosión de colores que, si bien la asociamos con la primavera, durante todo el año tenemos la posibilidad de disfrutar nuestras plantas y de disfrutar la floración de diferentes especies, que es muy interesante. Así que en esta época del año es sugerible, bueno, empezar a trabajar en familia. Y yo estoy tratando, así como me presentabas como el doctor Planta, surgió hace un montón de tiempo cuando estudiaba en la facultad. Nos dedicamos con otros compañeros a hacer parques y jardines. Surgió el nombre del doctor Planta, se renovó ahora en esta época. Y bueno, con esa imagen estoy en un emprendimiento propio, digamos, que se dedica a las huertas urbanas, huertas verticales, huertas elevadas, huertas adaptadas. Estoy tratando de darle como un toque más al jardín que tenemos en la casa. Y por ahí recuperar esa conciencia productiva, y yo me refiero a esto en empezar a producir los propios alimentos, ¿no? Empezar a bien. consumir tu tomate o tus verduras, hortalizas que tienen un sabor diferente, sí, se lo aseguro, y tienen también algo tan lindo que es poder sembrar y poder cosechar tus propios alimentos. Y por supuesto mejorar, ¿por qué no?, la dieta de la familia. Así que en esto pueden trabajar todos, toda la familia puede trabajar, la familia completa. Y yo cuando hablo de que sean elevadas, son mesas de trabajo elevadas donde nosotros cultivamos y trato de elaborarlo, confeccionarlas a medida para todas las personas que tengan algún problema, una discapacidad, o adultos mayores. Entonces, si alguna persona con algún problema motriz o algún adulto mayor puede trabajar en esa huerta, lo podemos hacer todo. Así que, Bueno, además esto también permite adaptarlo, digamos, a los pequeños espacios, sobre todo para claro. aquellos que a lo mejor tienen, digamos, un patio muy pequeño o no tienen mucha tierra disponible. Lo puede hacer incluso en macetas un poco más cómodas, poder desarrollar alguno de estos emprendimientos. Sí, por supuesto, esta es una idea que surge en Europa puntualmente, porque justamente por falta de espacio, mucha gente viviendo a lo mejor en departamentos con reducido espacio. Entonces en balcones han empezado a usar estas técnicas de colgar a lo mejor macetas en una pared, de hacer un jardín vertical, pero no de plantas ornamentales, o sea que adornen, sino de especies hortícolas. Y ha repercutido bastante bien en la sociedad, porque justamente con este tema tan permanente que es la aplicación de agroquímicos y todos los restos de agroquímicos que nosotros sin queriendo consumimos a diario en todas las frutas y verduras que consumimos,
Bueno, este es un poco una ayuda para todos aquellos que quieran hacerlo y que quieren empezar a alimentarse mejor, como decía, y empezar a consumir alimentos de calidad, ¿no? ¿Cada cuánto hay que regar, digamos, una planta? Porque por allí hay gente que lo realiza todos los días, todas las tardes, a Sí, veces claro. cuando el sol está muy fuerte, a veces lo hace de noche y a veces demasiada agua tampoco es Tampoco. buena. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la facultad estudiamos muchas cosas, muchas cuestiones relacionadas a la fisiología de las plantas, pero yo siempre vi a mi madre regar en el patio, que regaba todos los días, y tenía un jardín fantástico. Dentro de cada jardín tenemos plantas que necesitan un poco más de agua que otras, y al revés también. Entonces siempre por ahí se sugiere poder identificar o individualizar sectores con especies que tengan la misma necesidad de riego, ¿no? Entrada la primavera, empiezan los calores, por supuesto que la temperatura aumenta, la planta necesita cada vez más agua, por lo tanto el riego casi diario no viene mal, por supuesto no en abundancia, siempre es bueno regar un poquito todos los días. En el caso del césped, que uno siempre quiere tener, también podemos entrar a hacer alguna resiembra con alguna especie adaptada a esta época del año, que puede ser alguna bermuda, algún quicuyo. Digamos, estas son especies que las encontramos sí o sí en un vivero, que podemos usar para poder volver a recuperar ese verdor que teníamos cuando finalizó el verano y entrada el otoño, porque el invierno, por supuesto, hace de las suyas y nos deja esta gramilla o el césped bien amarillo. Entonces, volver al riego diario, siempre regar poquito y todos los días, siempre es bueno. En el caso del césped, como decía, por ahí es necesario hacer un riego abundante una vez cada 3-4 días para que pueda infiltrar mejor el agua y poder tener un buen perfil, como decimos nosotros, de humedad, para que pueda crecer de buena manera, pero siempre atento y manteniendo a diferentes plagas, enfermedades que puedan llegar a empezar a aparecer, porque con la aparición de los calores y la humedad, por supuesto, prosperan hongos, prosperan algunas plagas. ¿Y hoy con qué, digamos, productos químicos se trata eso y cómo, digamos, podemos hacer que no sea tóxico para la familia, por ahí para los más chiquitos que les gusta Tal siempre cual. jugar en el césped, ¿no? Sí, siempre yo sugiero que si quieren aplicar algún producto químico, se asesoren de la mejor manera posible en un vivero. En el caso de no poder hacerlo, yo sugiero que lo hagan con remedios caseros. Hay muchos remedios caseros muy interesantes contra hormigas, contra babosas, contra plagas y enfermedades en forma esporádica que pueden llegar a aparecer. La aplicación, por ejemplo, rociar leche en las plantas ayuda a prevenir hongos, también incorpora, ¿por qué no?, un poco de calcio cuando regamos alrededor de la planta. El incorporar cenizas alrededor de la taza de la planta ayuda a que las babosas y los caracoles no ingresen y coman de nuestras plantas. También hacen de repelente contra hormigas. Hay algunos purines de ajo que también repelen pulgones. Purines de pimienta también que repelen pulgones, trips. Todas estas plagas que llegado el momento, porque como decía, si bien entra la primavera y arranca con todo el crecimiento de las plantas, siempre es necesario tener en cuenta que también hay insectos que nos van a perjudicar. Así que, y también la necesidad de usar estos productos amigables con el medio ambiente, porque nos ayudan a cuidar estos insectos benéficos, como las vaquitas de San Antonio, como un montón de insectos que también para nosotros son benéficos, consumen pulgones, comen pulgones, que son los que nos dañan. Actualmente vemos muchos pulgones en rosas, muchos pulgones en los plantines florales de temporada. Así que bueno, siempre es bueno, por ejemplo, para dejar alguna receta, dejar macerar ajo con un poco de jabón blanco, licuar una cabeza de ajo entera, supongamos, en 1 litro de agua con un poco de jabón blanco, dejarlo macerar, el otro día introducirlo en un recipiente y rociar, ¿no? Rociar cada una de las plantas que sea necesario. Requiere, y no es tan efectivo como un producto químico, pero sí le aseguro que no va a causar ningún tipo de toxicidad ni en mascotas ni en niños. Así que yo tengo una fanpage ahí en Facebook, si quieren seguirla, hay un montón de recetas relacionadas. Como Doctor Planta. Como Doctor Planta, exactamente. Bien. En la presentación preguntábamos, ¿es prudente hacer trasplantes en esta época o esto se hace en otra estación del año ya para no afectar, digamos, al crecimiento y desarrollo de la planta? Estamos al límite, estamos al límite. Estamos viendo que viene una primavera bastante calurosa, hemos tenido días bastante calurosos.
Es preferible hacerlo antes, pero si todavía tiene alguna planta que trasplantar, y dependiendo qué tipo de planta sea, no un árbol a lo mejor, porque un árbol, un gran ejemplar se realiza con una técnica un poco más sofisticada, pero si una pequeña planta, o si nosotros compramos una planta en el vivero, estamos realizando un trasplante. Se puede hacer también tranquilamente. Así que creo que todavía estamos en temporada. Cuando empiecen más los calores van a empezar a sufrir un poco más las plantas. Es necesario tomar los recaudos necesarios al momento de hacer el trasplante, brindarle mayor cantidad de agua. Algún fertilizante natural, como un abono puede ser también. Bien. Colocar alguna ceniza, alguna harina de hueso, como siempre digo, en el hoyo de plantación que favorece el crecimiento de raíces. Por supuesto que vienen fertilizantes de síntesis química como un fosfato diamónico que lo podemos llegar a aplicar y se pueden llegar a usar sin ningún problema. Se pueden conseguir en los viveros también, así que creo que todavía estamos en época. Hasta mediados de octubre supongamos que podemos hacer algún tipo de trasplante. Hablabas de las huertas hogareñas y demás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las plantas frutales? ¿Siguen siendo todavía la opción para el hogar, teniendo en cuenta que también, llegado determinada época, atrae determinados insectos o demás? Deberíamos tener como opción el frutal. Estamos atravesando a nivel país una situación económica bastante complicada. Yo siempre pongo el ejemplo del plan Pro Huerta que nació allá en los 90 con una crisis similar. En las cuales se repartían semillas para poder tener una huerta en una casa y le aseguro que se ahorraba muchísima plata. Entonces yo creo que puntualmente en San Luis, creo que casi todos tenemos un espacio en nuestro patio para poder tener hortalizas y por qué no para tener un frutal. En mi casa, en la casa de mis abuelos, en las casas anteriores de todos nosotros teníamos un árbol frutal. Sí. Y lo usábamos no solo para consumir, sí, sino también porque hacíamos mermeladas y consumíamos esas mermeladas durante todo el año. Entonces, sí, yo aliento a todas las personas a que tengan su huerta en su casa, que tengan por lo menos un frutal que les va a servir de alimento seguramente y por qué no paliar un poco esta situación económica, ¿no? Podemos hacerlo sin ningún problema, claro que sí. Juan Ignacio, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a nuestro programa y bueno, seguramente lo estaremos consultando en las próximas estaciones. Bueno, por supuesto, muchas gracias a ustedes y a disposición, ¿no? Que tenga muy buenos días. Gracias.